El silencio que siguió a la muerte de Jacob fue denso y solemne. El patriarca había cerrado los ojos después de bendecir a sus hijos y señalar el futuro, y su partida dejó una mezcla de duelo y reverencia. José, que había conocido la pérdida desde joven, sintió el golpe con una intensidad distinta. No era la pérdida injusta y abrupta de antes, sino la despedida de un padre con quien había sido reconciliado. Se inclinó sobre el cuerpo de Jacob, lo abrazó y lloró largamente. Sus lágrimas no eran solo de tristeza, eran también de gratitud por el tiempo recuperado y por las promesas cumplidas ante sus ojos. José ordenó a los médicos que embalsamaran el cuerpo de su padre, conforme a las costumbres de Egipto. El proceso fue largo y cuidadoso, y el luto se extendió por semanas. La corte del faraón se unió al duelo, reconociendo la grandeza de aquel anciano que había bendecido al rey y cuya familia había traído vida en tiempos de hambre. La muerte de Jacob no fue un evento privado, fue un acontecimiento que tocó a dos mundos, el de la promesa y el del imperio. Cumplido el tiempo de duelo, José recordó el juramento que había hecho. Su padre no debía descansar en Egipto. Con respeto, pidió permiso al faraón para cumplir la voluntad de Jacob y llevar su cuerpo a la tierra de sus padres. El faraón accedió sin reservas. No solo permitió el viaje, sino que lo honró con una comitiva imponente, oficiales, dignatarios, carros y escoltas acompañaron a la familia. El cortejo avanzó con solemnidad, como una procesión real que cruzaba desiertos y valles hacia Canaán. Al llegar al lugar designado, se realizó un lamento profundo y prolongado. El duelo fue tan intenso que los habitantes de la región lo notaron y nombraron aquel sitio como un lugar de gran llanto. Allí, en la cueva comprada generaciones atrás, Jacob fue sepultado junto a Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. El patriarca descansaba finalmente donde siempre había querido, afirmando con su muerte la fe que había guiado su vida. La promesa no se abandona, aunque se viva lejos de ella. Después del entierro, José y sus hermanos regresaron a Egipto. Fue entonces cuando un temor antiguo reapareció en el corazón de los hermanos. Mientras Jacob vivía, su presencia había sido un escudo. Ahora, sin él, comenzaron a preguntarse si José guardaría rencor. Recordaron el daño que habían causado y temieron que la misericordia mostrada hasta entonces hubiera sido por respeto al Padre, no por perdón verdadero. Movidos por el miedo, enviaron un mensaje a José, recordando una supuesta instrucción de Jacob, que José perdonara la ofensa de sus hermanos. Luego fueron ellos mismos a presentarse ante él, se postraron y se ofrecieron como siervos. El gesto, cargado de ansiedad, mostraba que la herida del pasado aún dolía, incluso después de la reconciliación. José escuchó y lloró. No lloró de enojo, sino de compasión. El miedo de sus hermanos revelaba cuánto había costado sanar. Entonces habló con palabras que sellaron la historia. Les dijo que no temieran, que él no ocupaba el lugar de Dios. Reconoció el mal que habían intentado, pero afirmó una verdad que había aprendido a lo largo de los años: Dios había transformado aquel mal en bien, para preservar la vida de muchos. Esa no era una frase ensayada, era la síntesis de su fe madura. José aseguró a sus hermanos que cuidaría de ellos y de sus familias. Sus palabras fueron suaves y firmes, restauradoras. No minimizó la injusticia, pero la colocó bajo la soberanía divina. El perdón no borró la memoria, la redimió. En ese momento, la familia encontró un descanso más profundo, no solo estaban reconciliados, estaban seguros. Los años pasaron. José vivió para ver a los hijos y nietos de Efraín y Manasés. La familia creció, prosperó y se multiplicó en la tierra de Gosén. Sin embargo, José nunca perdió de vista el horizonte de la promesa. Sabía que Egipto no era el destino final, sino un capítulo necesario. La prosperidad presente no debía adormecer la esperanza futura. Cuando José sintió que se acercaba su fin, reunió a sus hermanos y les habló con claridad serena. Les recordó que Dios los visitaría y los haría subir de aquella tierra a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob.
No habló como gobernante egipcio, sino como hijo de la promesa. Luego hizo que juraran algo que parecía pequeño, pero estaba cargado de fe. Cuando Dios lo sacara, debían llevar consigo sus huesos. Ese pedido era una confesión profunda. José había vivido la mayor parte de su vida en Egipto, había gobernado con poder y honor, pero su identidad no pertenecía a ese lugar. Sus huesos debían descansar en la tierra prometida, como testimonio de que la historia no terminaba allí. La promesa continuaría, incluso después de su muerte. José murió a una edad avanzada. Su cuerpo fue embalsamado y colocado en un ataúd en Egipto. La escena final es sobria y poderosa. El hombre que había salvado naciones, que había pasado del pozo al trono, descansaba esperando el cumplimiento futuro de una promesa que iba más allá de su propia vida. Génesis 50 cierra el libro con una mezcla perfecta de duelo y esperanza. No es un final triunfalista ni trágico, es un final lleno de fe. Jacob descansa en Canaán, José espera en Egipto. La promesa está en marcha, aunque aún no se cumpla por completo. El relato se detiene, pero la historia de Dios continúa. Este capítulo enseña que el perdón verdadero libera tanto al que perdona como al que es perdonado. José no vive encadenado al pasado, vive anclado al propósito. Su declaración final, que Dios transforma el mal en bien, no niega el sufrimiento, pero lo ilumina con sentido. Génesis termina con un ataúd en Egipto y con una promesa viva. No hay conquista ni regreso todavía, pero hay certeza. El Dios que acompañó a Abraham, Isaac, Jacob y José seguirá actuando. El silencio del final no es vacío, es expectante. La historia se abre hacia el futuro, donde Dios cumplirá lo que ha dicho. Así concluye Génesis, con lágrimas que sanan, con perdón que restaura y con una fe que mira más allá de la muerte. La semilla está plantada. El tiempo pasará. Y la promesa, fiel y constante, seguirá avanzando hasta su pleno cumplimiento.